Em, ¿Qué tenemos pendiente? Estábamos viendo lo de el C5, la aplicación para programar Pix. Ah, ok. Ok, ok, ok. Bueno, ahorita vamos a ver. Estoy recordando nada más de Mario. Eh, que tengo una computadora ahorita que traje, pero está un poco lenta. De hecho, estoy conectado ahorita con el celular. Sí es complicado dar una clase, pero voy a intentarlo. Eh, de Mario. Ok, aquí está. Vamos a ver qué nos quedamos. Bueno, definitivamente pues la parte de la comunicación USB, pues no sé si hay alguien que haya pues metido, leído un poco de la interfaz. La verdad, chavos, quisiera meterme a profundidad con los software. Sí lo podemos hacer, de hecho, si quieren y si no tienen nada que hacer en vacaciones, pues podemos hacer dos, tres sesiones, ¿no? de PIC. Pues más que nada, pues para que ustedes aprendan igual, ¿no? La verdad no me quita nada enseñarles. Pues lógicamente ese es el que quiera, ¿no? No es parte de la calificación, ese es el que quiera. Eh, pero pues el temario pues prácticamente solo muestra que es interfaz, ¿no? Les di esa información, PixCSS y el otro que es el C-Compiler, que es el libro. La verdad son muy buenos, no sé si alguien lo ha ojeado o conoce de ellos. Porque a veces cuando se da microcontroladores, pues la verdad es una buena herramienta. Igual MPLAB, MPLAB, MPLAB y CSS son muy buenos programas, la verdad, para cuestiones de programación. Pero bueno, en todo ese sentir, pues hay muchas cosas más, ¿no? Eh, pues sí, de la interfaz, esa que es USB o universal, pues ya creo que ya nos sumergimos un poco en esa estructura y vimos velocidades, creo que nos faltó nada más acerca de, bueno, las características de la trama de comunicación igual la vimos, ¿no? Igual creo que nos quedamos nada más en la investigación del CH340. ¿Qué hacía ese cuate, no? A diferencia del protocolo USB. Creo que ahí nos quedamos, ¿no? Alguien lo iba o lo estaba presentando o lo estaba haciendo. Es que habíamos concluido que pues en internet no había mucha información y nada más estaba en el datasheet, porque todas las páginas de internet arrojado que nada más era un convertidor de Ah, información. sí, cierto. Sí, cierto, ya me acordé. Pero bueno, no nada más porque diga internet, ¿no? Pero normalmente, pues, ¿qué es lo que pasa con esas situaciones? Tienen que entender algo, si ustedes desarman lo que ustedes quieran, de hecho un mouse, si tienen la oportunidad, ven el cable, esos mouse de cable, ustedes destapan a veces, bueno, muy pocas veces dejan el número del chip abierto. ¿Qué significa esto? Si ustedes a veces revisan un mouse de ese tipo, van a observar algo peculiar, donde vienen los números, en ese caso pues ahora sí que del chip, vienen borrados por alguna razón, ¿no? ¿Ustedes saben por qué? O sea, vienen lijados, no sé cómo le pueden decir, ¿no? Vienen degradados. Exactamente. Efectivamente, Caleb.
esa es una de las cosas que, pues quieran o no, es una, ¿cómo se le puede llamar? Sí existe, realmente, ¿para qué les voy a engañar? Es una ingeniería inversa. Esa ingeniería inversa, pues al fin y al cabo es algo que todos podemos hacer, ¿no? Si hay el conocimiento, se puede, si no, pues ahí se queda, ¿no? Pero realmente la ingeniería inversa, pues no es más que conocimiento. Pero yo les platicaba ahorita pues del mouse. Imagínense que ustedes, pues como ingenieros mecatrónicos dicen, ¿saben qué? Pues se me ocurrió hacer, no sé, un mouse ergonómico para personas que de cierta discapacidad o alguna situación. Y lo primero que van a pensar ustedes es qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer, ¿no? Que eso es primero que nada indagar sobre sus conocimientos. Entonces, cuando indagamos sobre nuestros conocimientos, ahí es donde viene la primera cuestión, ¿no? ¿Cómo vamos a conectarlo? Entonces ahí es donde empieza el caminito de la investigación. Por eso les digo que cada proyecto tiene ciertos conocimientos y eso es importante, ¿no? En lo particular yo les diría, hagan proyectos, porque ahí empiezan a ustedes a ver que esos proyectos te dan pues una cierta experiencia, esa es la palabra, experiencia, ¿no? Entonces, como bien dice Caleb, pues prácticamente la ingeniería inversa existe y sí, pues a veces existe para mal, ¿no? Entonces, imagínense un mouse, suena algo burdo, ¿no? Que decir, pues un mouse, ¿quién va a querer un mouse, no? Pero, ¿qué pasa si un cuate de esos de mouse, ¿no? Pues tú vas a comprar un mouse y cuesta, no sé, 300 pesos. Pero tú con tu ingeniería y tu reingeniería y lo que tú quieras, tú haces un mouse de 100 pesos. Entonces, imagínense a dónde va a parar el otro cuate, ¿no? Pues al fin y al cabo, pues lo que se busca es competir. Pero a veces por diseño, a veces por cosas materiales, no sé, por tipo diferente de plástico, por etc, 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 tú crees eso y antes no sé si se acuerdan que existían algunos mouse que tenían como el cable retráctil, ¿no? Esa era una innovación, en ese entonces era súper, ¿no? Pero ¿qué pasó? De hecho ahorita ya casi no veo, muy rara vez veo que está en venta ese tipo de mouse. ¿Por qué? Porque el cable es deficiente, porque pues, no respondía, etc, etc, etc. Pero alguien que consuma que pues vio eso, pues salió la oportunidad de hacer inalámbrico y de muchas formas, ¿no? Por Bluetooth, por Wi-Fi, otras tecnologías que pues van brincando, ¿no? De eso se trata la tecnología y la innovación. Y les digo, ese chip, si ustedes son así abusados, se van a dar cuenta que es un PIC, literalmente es un PIC. Si ustedes buscan las terminales y buscan la configuración que tiene ese microcontrolador, van a dar el resultado de que pues tienen un PIC ¿cómo se llama? En un mouse, ¿sí? Y eso es lo que pues a veces decimos, wow, ¿cómo va a ser posible eso, no? Pero sí suele pasar. Entonces, de todo eso, pues te digo, la experiencia, pues ustedes la tienen que tener, porque es la práctica. Entonces, de todo esto, les digo, esa es la importancia de todo eso. Ahora, ya de la unidad, pues prácticamente ya, creo que los temas, ya nada más ese que dice bus de datos ISA y el otro PCMCIA. La verdad, yo he estado buscando y ver qué hay, pero al fin y al cabo habla sobre una norma, ¿no? Estaría bien que se investigue eso,
son normas nada más de los buses. Eh, Nada más esa sería la investigación que haríamos y me gustaría hacer un proyectito con la comunicación serial. Y esto sería como un proyecto, ejercicio o ¿cómo se llama? O un pequeño examen, literalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente pues impacta en lo que estamos viendo, ¿no? Yo creo que todas las comunicaciones que les he presentado desde el RC5, RC232 y lo que hemos platicado de USB, se podrán dar cuenta que los datos viajan literalmente por paquetes, ¿no? Y esos paquetes son arrays. Y los arrays tienen una estructura de cómo enviar y recibir datos. Y para eso necesitamos memorias y saber dónde se guarda. Entonces, pues el proyectito que podemos hacer literalmente podría ser, ya vimos arrays, ya vimos un poquito de RC232, ya vimos bytes, ya vimos el protocolo write, que es el similar al GPIB. Entonces, ¿qué podremos hacer para que pues igual pues trabajemos y ya pasemos a otro protocolo que pues de todos los que vienen en segunda unidad me interesa más el TCP/IP y los otros que son modelos ISO y OSI de los protocolos pues casi no me interesan porque eso, al fin y al cabo son normas. Hay otro que dice protocolo y X25, pero ese ustedes van a darse cuenta que no, ya es prácticamente obsoleto, ¿no? Pero rescatable es el TCP/IP que todavía existe. Y ahí pues ese protocolo tiene muchas cosas que explotar. Entonces, pero lo que estamos viendo ahorita en RC232 lo vamos a ver más adelante con Profigus. Por eso no traten les vuelvo a repetir, el temario de ustedes está muy, ¿cómo se le llama esta cosa? Compacto. Yo tengo el otro temario de electrónica que ven exactamente la misma materia, pero un poquito más desglosado. Entonces, les estoy poniendo un poquito de eso para ustedes. Permítame un minuto. Entonces, perdón, es que estaba aquí con el entonces le digo, sí me gustaría porque realmente, bueno, creo que mañana tenemos, eh, creo que nos toca mañana clases, ¿no? Entonces, sí, mañana nos toca clase. Chavos, mañana nos toca clase 2 horas. La verdad, pues ayer salimos a Pomuch por alguna promoción y pues yo ya estoy involucrado en este rollo, ¿no? Porque ese es el área que estoy viendo ahorita. No quiero trazar, la verdad, no siento que está trazado, la verdad, yo, esa estructura y este tiempo que estamos llevando en la primera unidad, yo y tengo mi estructura y así lo tengo planeado, ¿no? No, ni más ni menos semanas. De hecho, ya prácticamente ahorita estoy brincando, por eso le estoy diciendo ahorita el examen. Ustedes saben que el examen para mí, pues yo veo quiénes trabajan, quiénes no. De hecho, aquí tengo un listado, los trabajos que ya me mandaron.
La verdad, pues ahí cada quien, ahora sí, cada quien sabe la calidad de información que tiene y que agarró, ¿no? Porque realmente aquí, pues aparentemente sí, todos queremos pasar, pero muy pocos tienen la calidad de información, ¿no? ¿Quién estudió? ¿Quién se metió? Realmente ahí cada quien sabe lo que aprende, ¿no? El maestro que está al frente, pues es nada más un guía, ¿no? Yo les trato de dar la información para que ustedes se guíen, busquen, investiguen. Hay muchas cosas más, pero no se queden con lo mínimo, pues hay que buscarle, ¿no? Entonces ahorita, ¿qué es lo que podemos hacer? De hecho, eh, ahorita les voy a explicar un ejercicio que vamos a hacer y van a investigarme igual, porque quiero que ya nos metamos a otro rollo, porque en su temario no existe el HMI, no lo veo. Bueno, en la segunda unidad lo veo más adelantito, que son manipulación virtual. Y creo que pues están llevando alguna materia de ese tipo, ¿no? Pero redes industriales, pues son protocolos. Entonces, para avanzarle, primero que tienen que hacer, investigar el 1.6. Eso es de cajón. Esas normas. Vamos a investigar en un archivo Word. Ahorita no voy a poner la tarea porque la máquina que tengo está muy lenta, así que háganlo. Yo subo ¿cómo se llama? La tarea. A rato la subo. De hecho ya la anoté. Eh, Tarea de investigar el 1.6 del temario. Subir tarea. Ya lo anoté. Classroom. Ok. Entonces hasta aquí pues prácticamente eso sería para la conclusión. Eh, Tal vez si les haga un pequeño ejercicio de, bueno, unas preguntas. Lo hacemos el lunes. Sí, el lunes vamos a hacer unas preguntas. ¿De acuerdo? Para que no se vayan a decir, es que no nos dijo, que no sé qué. ¿Qué va a venir? Pues lo que hemos visto, ¿no? Busquen sus tareas, lean las investigaciones que hemos hecho, de los protocolos que hemos visto. No, no de más, no de menos. No a decir que después es que el INGE nos puso examen y ¿cómo se llama? No vimos qué onda. Entonces, lunes preguntas, ¿de acuerdo? Y para consolidar ¿cómo se llama? Esa valoración de la unidad, terminen esa investigación, que eso podemos verlo. De hecho, la investigación yo creo que para mañana, sí, escuchen, para mañana siempre y cuando yo llegue a tiempo, porque mañana me voy al CECITEC, pero de aquí de Campeche, o sea, el que está aquí ¿cómo se llama este lugar? Concordia. Espero que no tardar, ¿no? Entonces, al esperar no tardar, quiero estar con ustedes, ¿no? Para atenderlos. Entonces, si ven que, bueno, que alguien de ustedes o el jefe del grupo se comunica conmigo 10, 15 minutos antes de que empiece la clase y vemos qué onda, porque pues al fin y al cabo, pues igual, pues a mí como docente y como promotor me dan justificación de estar allá, pero la verdad mm, no me gusta faltar a mis clases, para ser sinceros, ¿no? Entonces, a pesar de que tenga la justificación, yo di clases y voy a tratar de llegar. ¿Para qué? Para que avancemos un poquito más, porque ya menos salimos de vacaciones y pues no quiero que nos agarren en curva, ¿no? Yo quiero que, pues por lo menos hagamos un proyecto que se vea bien, ¿no? En cuestión de programación, si es mucha programación, ya lo vieron, solo que hay que enfocarnos a un lugar. Entonces, voy a retomar y anótenlo, investigar el 1.6 del temario.
De mi parte yo tengo que subir la tarea. Eso vamos a verlo mañana. Si estoy a tiempo, repito, no sé cuántas horas esté ahí. Así que en un archivo Word realmente todo lo que es buses de datos, ISA, PCMCIA, que son protocolos, son normas. Y para conformar esto, como ya vimos un poco de RS 232, ya vimos un poco de RC5, ya vimos un poco, en este caso, del on-write, ¿sí? All-weird, o no sé cómo lo quieran llamar. Esos protocolos que son protocolos seriales, pues al fin y al cabo, pues podemos hacer algo. Yo, la verdad, de todos los protocolos que hemos visto, me enfoco más al RC232. ¿De acuerdo? O sea, de todos los cosas los que hemos visto hasta el día de hoy, RC232 es el con el que me quedo. Pero ¿qué vemos con... Voy a poner porque estoy escribiendo en el... Vamos a ver, déjenme ampliar esta cosa. Ya se ve. Chequen si se ve porque igual no sé. ¿Sí se nota? No se nota. Sí se ve, profe. Ok, entonces les digo, hemos visto RC232, RC5 y este que es un RAID. En sí, pues cada protocolo tiene sus cosillas, ¿no? Y pues son interesantes, pero pues yo me enfoco más a este que es el RC232. Pero en RC232 acuérdense que vimos los arrays, ¿no? Los arrays son importantes porque me permiten realizar cadenas, ¿sí? Cadenas de datos. Entonces estas cadenas de datos, al fin y al cabo, ¿para qué me sirven? Para generar, con esto yo genero, ¿sí? Un protocolo. Y más adelante vamos a ver, el protocolo se llama, me parece que es Modbus, ¿sí? O Profibus, que son los otros. Pero sabiendo los arrays, sabiendo las cadenas y sabiendo algún otro protocolo, también eso también impacta en otro que es el que les digo, TCP IP. Sabiendo cómo funciona eso, este Modbus, este TCP IP y el otro que Profibus o Profinet, pues solo es nada más una manera de ordenar los bytes. Entonces, de todo esto, les digo, podemos hacer un ejercicio para que ustedes intenten hacer, que sería como la parte complementaria de las preguntas, ¿sí? No le digo examen porque realmente esa palabra, no sé, no me agrada, ¿no? Pero pues ustedes saben, ¿no? Entonces la idea del respaldo de eso, que es generar un pequeño proyecto con Proteus y en este caso, pues lo que tenemos. Lo fácil sería, escuchen, lo fácil sería utilizar, bueno, voy a dibujar la acá atrás. ¿Qué sería lo fácil? No, aquí se ven. Lo fácil que sería jugar con dos Arduinos, yo creo. Lo más viable sería dos Arduinos por ahora. Dos, nada más, ¿no? Tal vez más adelante juguemos con 5, con 6, pero ahorita solo dos quiero. Entonces esos dos Arduinos podemos contemplar una planta. ¿Alguien me puede decir qué es una planta? No, es así que una planta es la que tiene tierra y sale frutos. No. ¿Qué es una planta en control? Definición, por favor. Ya llevaron control, creo que sí ya llevan dinámica sistemas, creo que ya están llevando, creo que hasta control difuso llevan, ¿no?
Adelante. Es la combinación de el proceso y el actuador. Proceso y actuador. Sí. Sí, en términos generales, técnicamente hablando, eso es una planta. Ok. Entonces, conocer una planta, pues ahora alguien que me diga ejemplos de una planta. ¿Qué es una planta? Bueno. Chavos, ¿escuchan o no escuchan? Sí. Podremos poner de ejemplo las bandas que están en la escuela. A ver, dímelo. ¿Qué? Porque sería lo que es la computadora y es el PLC y el movimiento de las bandas. Ok, pero ¿cuál fue tu definición de planta hace rato? La combinación del proceso y el actuador, ¿no? Combinación ¿del qué? Proceso y actuador. Combinación del proceso y el actuador. Ok, entonces, ¿qué consideras que es un proceso? Creo que te estoy dando nada más clase a ti, Rodrigo. Vamos a seguir con nuestra clase. No, por lo que estamos. Es que no me... No podría ser controlar la temperatura de un horno, profe. Bueno, busquen la definición de planta, así que en su computadora. Yo la verdad tengo mi La computadora. definición, profe, aparece, una planta es un equipo, quizás simplemente un juego de piezas de una máquina funcionando conjuntamente cuyo objetivo es realizar una operación determinada. El sistema de Proceso. control. Lo que dijo su compañero, proceso. Esa es la palabra. Es una combinación, es un conjunto de elementos que desarrollan algo, ¿no? Un proceso. Entonces, esa palabrita ustedes como ingenieros mecatrónicos en automatización y control tienen que tener esa definición tatuada, yo creo que en su piel, porque ustedes de eso van a estar trabajando. Acuérdense, un proceso o un cosa más, como dice la planta, es un proceso conjunto. Por ejemplo, es un aparato, un instrumento o algo que, por ejemplo, yo les puedo decir de lo que tiene en su casa, por ejemplo, aire acondicionado sería una planta. ¿Por qué? ¿Por qué, ingeniero? ¿Por qué es una planta? Bueno, porque es un conjunto de elementos. Estamos hablando de que tiene motores, tiene compresor, tiene, ¿cómo se llama? Pues las tuberías, que es el gas y todo el rollo, ventiladores, bla, bla. Y conjuntamente tienen o están haciendo un proceso. ¿Y qué proceso? Mantener la temperatura. ¿Qué mantiene la temperatura? Bueno, porque tiene una retroalimentación. Siempre y cuando exista una retroalimentación, es un proceso. ¿Qué significa esto? La retroalimentación es el sensor. Tú le pones ahí, le indicas con el control, el mando es el control, tú le indicas, ¿sabes qué? Quiero tal temperatura y esa cosa contesta, porque todo el sistema que está embebido o en su caso dentro de, como dijeron, es un conjunto de elementos, ¿no? Otro ejemplo de una planta pequeña o lo que tengan, por ejemplo, yo les puedo decir una impresora 3D. Una impresora 3D, pues al fin y al cabo es una planta. ¿Qué está haciendo? Pues está imprimiendo y está extruyendo, en este caso, el plástico. Tiene varios elementos, tiene varios monitores y bla, 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 ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos la idea de qué es una planta, pues redes industriales y lo que es, ¿cómo se llama? No va a cumplir un método, o sea, no va a cumplir un fin, porque tengan en cuenta algo. Una no tanto red, sino que un protocolo o una comunicación, chavos, sirve para algo. ¿Para qué? Su nombre lo dice, es comunicación. Yo tengo que entablar comunicación con un sistema, ¿no?
Algunas impresoras 3D, lógicamente, pues tú las conectas a tu computadora y puedes imprimir desde tu computadora, pero pues te consume muchos, aparte de datos, mucho tiempo, ¿no? Y aparte consumo eléctrico. Por eso ahorita ya pues, tiene su micro SD y la puede controlar todo. Pero el proceso está interno, ¿por qué? O la planta está interna porque pues el firmware busca en la tarjeta que controla la impresora, pues hace toda la manipulación y ahí tiene un sistema PID, por algunos que no sé si han leído, tiene un sistema PID que mantiene la temperatura en la punta que es el extrusor y otra temperatura que tiene en la cama caliente. Entonces, eso es un proceso o es prácticamente una planta. Independientemente algo pequeño, si vamos a lo industrial, por ejemplo, la extrusora, yo creo que les platiqué una cosa de una extrusora y de los pellets y de cómo se hace las botellas y todo el rollo de plástico. Esa es una planta completa, pero hace un proceso, tiene la materia prima y al final sale, cosa mal elemento. Pero pues los monitores y sensores y todo, y como dices, compañera, actuadores, un actuador, cuando tú hablas de actuador, se refiere a muchas cosas. Puede ser un motor, puede ser un pistón neumático, hidráulico, puede ser, no sé, etc. Un movimiento lineal, rotativo, que son el conjunto de elementos que hacen y forman un trabajo en sí. Entonces, es por ello que pues la idea de esa planta no la pierdan, o sea, no pierdan esa definición, porque en control se utiliza mucho. Entonces, algo más que tengamos en la casa que sea una planta, bueno, pues ya les dije el ejemplo del aire acondicionado. Por ejemplo, otro ejemplo que todavía siento yo que les hace falta un poco más de estructura, por ejemplo, una cafetera, ¿no? A veces, bueno, hasta ahorita, bueno, no sé si existe y cálleme la boca si existe. Bueno, las cafeteras, por ejemplo, tú pones a hervir el agua del café y hierro hasta no más, después te quemas la boca, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es una planta porque tiene un elemento de calor, tú pones el agua, que esté hirviendo, empieza a subir y ya gotea o no sé, por presión, yo creo que es que sube ¿cómo se llama? El agua, que cae el café y el rollo, ¿no? Pero también es una mini planta porque está creando un proceso, ¿no? Tiene elementos que generan esa cuestión. Ahora, ¿para qué les doy todos esos ejemplos? Ahora, imagínense ustedes entablarle una comunicación a esos elementos. ¿Qué podría ser, por ejemplo, la impresora? La impresora 3D pues es el ejemplo más básico, ¿no? Hay un software que se llama, a ver, espérame, ¿cómo se llama este software? No recuerdo cómo se llama. Perdí el nombre ahorita, no recuerdo el nombre, pero ahí existe un software que sirve para calibrar las impresoras, en ese caso 3D, en el cual tú conectas tu impresora y haces, por ejemplo, un sondeo. ¿Qué significa el sondeo? Le dices a la impresora, ¿sabes qué? Prende, ¿cómo se llama? Prende el máximo la cama caliente, ¿no? Entonces él agarra y prende no sé, empieza a calentar la cama caliente, empieza a calentar, y ese calentamiento existe una curva. No sé si han visto en control que esas curvas es cómo responde el sistema con las variables que tiene. En este caso, la variable que tiene la cama caliente y cualquier elemento de calor, normalmente es un sistema lineal. ¿Por qué? Porque no crece paulatinamente con otro elemento. La corriente y voltaje que se le mete es constante. Lo único que está variando en este caso es la temperatura, ¿no? Porque eso es lo que hace. Entonces, cuando tú le metes el voltaje y la corriente
constante a esa resistencia, empieza a calentar, pero el calentamiento es lineal, sube, cuando llega al máximo vuelve a ser una escala, baja solito, ¿no? Pero en temperatura ambiente. Entonces, esa curva característica que tuvo de calentamiento y en ese caso enfriamiento, ese software lo que hace es calcularte el PID, o sea, el proporcional, integral y derivativo de esa curva. Lo mismo hace con la punta. Vuelves a hacer lo mismo, pero ahora con la punta. Calientas todo, ahí sí calienta mucho más, porque consume mucho más energía. Y los dos sistemas, o sea, tanto la cámara y el otro, pues tienen un sistema que se llama PID, pero modificando el PWM de entrada. El PWM de entrada, pues es la corriente que entra. Acuérdense que el PWM es un control, es una señal, prender y apagar literalmente a una cierta frecuencia, y esa frecuencia tú le puedes dar el 0% de corriente o el 100% de corriente. Entonces, cuando tú le das el 100% de corriente, quiere decir que va a calentar completamente todo. Entonces, de esos dos valores también te entrega tus valores PID. Esos valores los tomas y posteriormente tú te vas al firmware, donde está la pantallita que normalmente tienen todas las impresoras, y le vas metiendo ese parámetro, ¿Por qué le metes ese parámetro? Bueno, porque cada ambiente, o sea, cada zona, ¿sí?, tiene cierta característica. Por ejemplo, hay lugares que tiene aire acondicionado, y el aire acondicionado con tu impresora, pues hay un choque en ese caso de temperaturas y va a tener un comportamiento diferente. Hay otros lugares que tienen ventiladores, o sea, el aire lógicamente también enfría. Y por último, hay lugares que no van a tener ni aire acondicionado ni ventilador. Entonces, esas cuestiones pues impactan en ese proceso. Pero de todo esto, lo que les digo, ese software es el protocolo de comunicación. No crean que esos sistemas utilizan RC232, ese tipo de sistemas, porque desde que conectan, ustedes ven ahí, dice con fulanito de tal, porque lo hace el chip que se llama CH340. El chip CH340 hace todo el trabajo de pedirle permiso a la computadora, decirlo, y ¿sabes qué? Me acaba de conectar, dame un número para que yo tenga un nombre en tu sistema. ¿Sabes qué? Tú te vas a llamar fulanito de tal, un COM15, por no decir, ¿no? Y ya le das su número, y ya por ese medio tú te conectas y estás mandando información y recibiendo información. Entonces, ese es un protocolo. Más sin embargo, existen otros protocolos que funcionan igual. Pero lo que voy, y el ejemplo que quiero que ustedes hagan y tengan, es que necesitamos una planta. Necesitamos algo con que comunicarnos, o sea, saber qué preguntarle, porque si así nada más le decimos a un Arduino, ¿y sabes qué? Dime, no sé, la hora. Pues la hora, pues te la digo nada más, ¿no? Pero en ese sentido de nosotros que estamos, bueno, especializándonos, porque la verdad la palabra es especializarnos en automatización y control, porque así sale su título. Ustedes tienen que saber qué van a automatizar y qué van a poder monitorear. Entonces les digo, lo esencial ahorita, y eso es lo que quiero que ustedes empiecen a pensar, ¿qué podemos, o sea, qué pueden ustedes medir o identificar como planta, ¿no? Entonces tienen que buscar qué planta o qué variables tiene ese proceso para que ustedes se puedan comunicar. ¿Cómo? Pues saber sus datos. Por ejemplo, independientemente que sea un PLC, pues el PLC, si tú lo pones en un sistema, como decía su compañero, por ejemplo en las bandas, ya ven que en cada determinado lugar de las bandas existen módulos, por ejemplo enlatadora, el otro que es el almacén,
el de las placas, las tarjetas, los probadores. Entonces, pero, por ejemplo, si existe un protocolo y un máster, el máster le va a decir a ese PLC, por ejemplo, de la enlatadora, tiene que pedirle información. Oye, existe alguien ahí, o sea, existe material para que tú, materia prima para que inicies. O sea, ¿a qué me refiero? Si existe una lata, ¿no? Si tú le pones una lata, existe un sensor y ese sensor está en un puerto y ese puerto tiene un bit asignado para que puedas comunicarte, ¿no? Entonces, a todo eso, todo ese rollo, pues el máster tiene que entrar al PLC, tiene que entrar al registro y tiene que entrar al puerto y después preguntar en ese puerto qué bit es el esencial, ¿no? Y con eso interactuar, ¿no? Entonces, por eso les digo, tiene que ser cualquier cosa, independientemente si es un Arduino, dos Arduinos, 3, 20, 100, no, los que ustedes quieran, ustedes tienen que saber exactamente qué es lo que van a monitorear, porque así a simple vista, por ejemplo, solo vamos a divagar y no vamos a hacer nada. En cambio, si ya ustedes piensan, ¿saben qué, Inge? Pues me interesó la cafetera, ¿no? Ah, ok, oye, ¿y cómo vas a monitorear? No, pues ¿sabe qué? Le voy a poner, por ejemplo, un Arduino y le voy a poner sensor de cosa de temperatura para el calentador, otra para la taza para saber qué temperatura está y el nivel del agua, por un decir, ¿no? Porque no hay otra cosa que poder medirlo. Ah, ok, perfecto. ¿Y qué protocolo vas a utilizar? Bueno, ¿sabe qué? Pues como mi casa tiene puro Wi-Fi y para no tirar cable, pues voy a meterle el LAN, el Wi-Fi, ¿no? Y existen tantos niveles de cosas de estructura para poder programar. Ah, ok. Le voy a dar una directiva, voy a hacerlo en modo local, porque en modo local puedo jugar con mi router, asignarle una IP a ese sistema que va a ser esclavo y con mi computadora voy a tener un sistema que me pueda visualizar esos parámetros y yo los pueda modificar. O sea, ¿qué quiere decir? Voy a tener monitores y también voy a tener en ese caso pues ya mi control para que si quiero el café más caliente le pongo más temperatura y automáticamente yo estoy aquí y la cafetera está en la cocina y ya veo la temperatura, ¿no? O si quiero que el café salga a cierta temperatura, pues que se ajuste automáticamente. También podría ser. Entonces, ese ejemplo tan sencillo de la cafetera, chavos, en la industria hay infinidad, ¿no? Hay infinidad y realmente, pobremente, digo pobremente, aquí en Campeche hay pocas empresas, pero tienen deficiencias de ese tipo. No invierten, no invierten en máquinas grandes porque créanme que o trabajan o invierten, ¿no? Aquí es la vida de aquí y de muchos mexicanos y muchos en este mundo es trabajar y subsistir, ¿no? Con lo que tienes. Tal vez sí existe una mejora y alguna situación que esté, pero bueno, pues la idea está salir adelante en este caso, ¿no? Y les digo, ser un ingeniero y un ingeniero de mecatrónica pues implica ingenio, ¿no? Más que nada ingenio. Y sobre todo que mecatrónica tiene y debe tener capacidades para enfrentar cualquier problema y dar soluciones prácticas. Porque pues automatizar y controlar, que ese es su fin y ese es su título, así va a salir, que eres un ingeniero en mecatrónica con la especialidad de automatización y control. Entonces, es por ello que ustedes deben saber, pues más que nada todo ese rubro, ese apartado. Y yo creo que cualquier cosa que ustedes tengan en la mano y pueden controlar. Entonces, eso yo quiero que empiecen a ustedes a identificar qué podrían hacer ustedes para monitorear y ya empezar a jugar con el proyecto de redes. O sea, ¿por qué? Yo no puedo, la verdad, yo no puedo continuar con los protocolos, que realmente pues los protocolos, lo más fuerte y lo más pesado, ya lo vimos.
qué es la tasa de transferencia de bits, ¿no? Cómo funciona el RC5, que es un o sea, que es un hardware. Digo hardware, no es hardware, bueno, sí hardware y software, pero más software. Entender cómo envían bit por bit con luz y hacer ese proceso. Créame que eso es lo más complicado. Ya ahorita los protocolos, pues ya todo les facilita la vida porque pues el protocolo viene en byte y tú solo lees el byte. El único detalle que tienes que saber dónde está posicionado ese byte que te interesa y sacarlo y de una vez que saques tomes decisiones, pero todo lo demás es programación, ¿no? Lo demás, que las interfaces y el rollo, eso es lo de menos. Puedes hacer cualquier protocolo con RC232 o con el lanzamiento de los arrays, literalmente. No es más que eso. Entonces, por eso les comento eso. Entonces, todas esas ideas que ahorita les comenté, quiero que ustedes la plasmen y digan, ¿saben qué, ingeniero? Pues, no sé, aviéntense, chavos, a buscar cosas de su interés o más que nada, les voy a decir algo, a veces nos dan miedo. Pero yo leí la otra vez una definición del miedo. El miedo, como definición, es el desconocimiento de algo, o sea, desconocer algo. Ese es el miedo. Entonces, si yo desconozco algo, lógicamente voy a tener miedo. Pero si lo conozco, el miedo pues pasa a un tercer plano, ¿no? Entonces, aquí es ir con esa estructura y generar, porque al fin y al cabo todavía son estudiantes y aquí podemos, como dice mucho, ¿no? Cajetearlas, ¿no? Como decirlo de alguna forma suave y literal, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos, no tenemos equipos sofisticados, no tenemos, pero podemos, nosotros estamos haciendo tecnología, porque desde que programe, estés haciendo algo que está en industria, tú cuando vayas en industria y estés enfrente de un equipo, vas a entender de lo que hiciste. Lo hiciste desde cero, ¿no? O sea, desde la mata, desde el origen, de eso se trata. Y cuando tengas enfrente el equipo, vas a entender que lo que tienes es un pan comido, ¿no? Ya lo sabes, ya sabes cómo funciona desde las raíces. Y ahí es donde se ataca, ¿no? Porque ese es el punto de todas esas decisiones, ¿no? Pero bueno, ya nos consumimos todo el tiempo. Por eso no me gusta dar clases, se me va rápido la clase, no sé por qué. Pero bueno, sí, el proyecto, vamos a ver si nos da chance mañana de explicarlo. Realmente son dos Arduinos, no quiero más, uno esclavo y uno maestro. Ambos interactúan con algo muy sencillo, dos interruptores, uno para cada uno, dos LED, uno para cada uno. El protocolo ahorita esencial es el RC232, ese es el que va a manejar. El único detalle que les voy o sea, lo que ustedes van a diseñarme es que me van a enviar, ¿dónde queda mi post? No sé dónde queda mi post. Es que lo tenía aquí apuntado. Bueno, de todos modos mañana se los paso. Pero realmente era utilizar prácticamente dos Arduino, pero protocolo RC232, pero hacerme con la información que se va a enviar de cada Arduino. A cada Arduino le va a entrar 4 bytes, o sea, una cadena de 4 bytes. Ustedes tienen que crear un protocolo. O sea, van a tener dos Arduinos esclavo maestro, repito, solo dos con RC232. Van a prender, presiona el botón del maestro y envía una información hacia el otro micro. Mañana se los dibujo, ahorita nada más así a grosso modo, pero si quieren investigar, pues de una vez empieza. Pero repito, dos Arduinos, un botón y un LED para cada uno.
maestro envía o sea, cuando yo presione clic al botón, sale una cadena por RC232. Esa cadena es un array de 4 bytes. Entra al otro microcontrolador que es el esclavo. El esclavo reconoce que llegó esa cadena de 4 bytes y, lógicamente, si es el comando para encender, enciende. Y ahí se queda. Si el maestro le vuelve a pedir o solicitar o le envía otra vez otro clic, el siguiente clic es para apagar. Si está prendido, tiene que mandar una cadena de 4 bits que lo va a apagar. Ahora, ¿qué va a ir en la cadena? El primer dato, el primer byte, tiene que ser un byte de reconocimiento, que el esclavo sepa que llegó información del maestro. Las segundas, los otros 3 variables podrían ir, o ustedes podrían ajustar para que determine qué es lo que va a hacer, si va a encender o va a apagar. Y el segundo byte, el tercero, perdón, sería para determinar qué letra. Ahorita solo vamos a utilizar uno. Pero esta base que ustedes van a hacer nos va a servir tanto para este proyecto, para el TCP/IP y para el Modbus que vamos a ver. O sea, no, perdón, el RC485 que vamos a ver más adelante. El Modbus es parecido, solo que... ¿Y qué pasa con el esclavo? Bueno, el esclavo va a hacer exactamente lo mismo que el maestro, solo que va a tener un identificador en esa cadena, va a mandar información, solo que va a decir el primer byte o el segundo byte, ustedes van a determinar que cuando llegue el esclavo, que la información del esclavo cuando llegue el maestro, les va a indicar, en este caso, que el esclavo les mandó información y también va a servir para encender y apagar, ¿no? Entonces, más o menos así es el proyecto que se va a desarrollar y ese proyecto, la verdad, no les digo que lo hagan en equipo porque, o sea, honestamente, tienen una computadora, tienen simuladores. Realmente ahí el que se quiera pasar la copia, la verdad, pues hágalo. Si se quiere engañar a sí mismo, hágalo. La verdad que yo solo cumplo con mi trabajo, que es guiarlos. Cada quien se engaña solo, ¿no? Yo, en lo personal, como maestro, les digo, inténtenlo, ¿sí? Háganlo. ¿Va a haber dudas? Sí, va a haber dudas. Mañana seguimos explicando el proyecto, ¿no? Ahorita nada más es así a grosso modo. ¿Va a haber dudas? Sí, va a haber dudas. ¿Va a haber errores? Sí, va a haber errores. Pero esos errores, chavos, nos sirven para comprender y aprender. Pero si ustedes realmente solo se quedan nada más viendo y observando, pues no van a llegar a mucho. Recuerden, sirve esto de experiencia. Cuando ustedes tengan equipos de esa clase, van a ver que pues van a notar algo, van a tener información y van a tener respuesta de algún equipo, ¿no? Y los protocolos, pues una vez que se conocen, chavos, ya de liceo. Entonces, chavos, vamos a dejar hasta aquí. Me gustaría dar más clases, pero creo que ya se acabaron. ¿Sale? Dudas, preguntas y todo el rollo, mañana lo checamos. Mientras, ya les dije qué vamos a hacer. Era investigar. Identifiquen ustedes lo que es su planta. ¿Sí? Ya les dije la tarea que creo que... A ver... Déjenme ver, ok. Ya literalmente con ustedes ya vimos prácticamente todo, ¿no? El lunes las preguntitas. Esto lo que les digo, inténtenlo hacer ustedes. Yo nada más les voy a dar a grosso modo el diseño del circuito, que lo que necesito, ya ustedes van a hacer el protocolo. Lo único que hay que hacer es la investigación del 1.6, repito, 1.6. Y el lunes hacemos preguntas para
para, bueno, de la unidad, y cerramos con el circuito que les estoy proponiendo para que cerremos esta unidad. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Me escuchan? Gracias, Caleb. ¿Alguien más? No, profesorita, no. Gracias, Manuel. ¿Cómo queda pendiente entonces la investigación? Sí, definitivamente la investigación es 1.6 y pues lo que les platiqué del sistema que vamos a hacer, hay cosas, varias cosas que hay que hacer, ¿no? La investigación 1.6 en un Word, eso sí. Lo segundo es la investigación en ese caso de el sistema que ustedes quieren desarrollar o implementar, ¿de acuerdo? Para los sistemas, en este caso que son las plantas. Necesitamos, bueno, más bien, necesito que ustedes enfoquen su proyecto o se enfoquen ustedes en una planta que ustedes quieran manipular, controlar o lo que ustedes quieran para que tengamos la idea, ¿no? O si alguien quiere, ¿sabe qué? Dije, yo voy a hacer una matriz de LED y quiero, ¿cómo se llama? No sé, algo ahí, ustedes ocúrransele algo, ¿no? Entonces ya ustedes sepan, en ese caso, en qué van a implementar su protocolo, porque así un protocolo no es protocolo si no estamos sacando información de algún lado, ¿no? Entonces la idea es un máster, un esclavo, o si quieren un máster y 20 esclavos, también se puede hacer, pero pues ya la red depende de las tipografías que, bueno, en las arquitecturas, de hecho en la unidad 3 se ve arquitectura, cómo quieren ustedes utilizarla, pero por lo pronto piensen en una planta. 2, hagan su investigación. 3, pues para el lunes traten, o de hecho traten de hacer, ¿cómo se llama? El proyecto propuesto. Mañana les doy la información de lo que se necesita y de todo lo que le platiqué. Mañana les doy la estructura para que ustedes tengan y empiecen a trabajar con ella. ¿Sale? Nos vemos entonces, chavos. Les dejo. Nos vemos pronto. Dale pues, cuídense. Salinge. Dale pues. Cuídense. Hasta luego.